Hacemos la introducción formal. Sí, empiecen ustedes. Este es un podcast, ¿no? Me gusta. Entonces, podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Ni Tan Podcast. Con los entrevistadores oficiales, señorita Claire y señorito. Daniel. Un señor. Sí. O Claire de Meservil López. Exactamente. Porque- Una señora. No, señorita. Señora. Y yo, un bombeta. Don Daniel. En noviembre ya. Ahorita soy joven. ¿Cuándo? En noviembre nace. Noviembre nace. Noviembre me hago papá. Y ya que pero ya sabe. ¡Felicidades! Ya sabe. Ya sabemos que sí. Sí. Pero hasta el lunes anunciamos. Ah, Sí, bueno, ya pero ahorita este sábado, podcast, todavía no. pero este podcast sale después. No puedo decir Entonces no importa. No puedo. Pero no estamos live. ¿Estamos live? No No. estamos live. No estamos live. Guardes tu live. Vean, a través de Pero este ya salió de podcast este usted podcast. viaja en el tiempo y en el espacio. Sí, De no, cuando sí. era secreto lo que ya está descubierto. Sí, en realidad lo sabemos hace un mes, pero todavía era como muy temprano, entonces ya el jueves nos confirmaron, pero entonces sí. Ay, qué No emoción. había cumplido las 12. No, no, porque el tamizaje se lo hacen entre las 12 y 14, algo así, entonces no, pero ya sabemos. Entonces pronto anunciamos. Ya. A la plica. Es que se ve como. Ahí está. Pero entonces sí, hoy en realidad Ni Tan Podcast cambia totalmente 180 grados, Ah, sí, porque cambia. ya el entrevistador no va a ser JC, sino nosotros dos. Nosotros vamos a hacer todas las preguntas. Exacto. Mike, que es muy interesante porque nada me dijeron más, te entrevista muy bien y yo ¿Sí? entrevisto. Ajá. Yo no entrevisto. Yo me quedo hablando paja con la gente. Esa es la idea del podcast. hablar Sí, paja claro. con la gente. Pero yo creo que por eso es que el podcast es tan chiva, porque Sí. uno no lo siente como estructurado, no lo siente aburrido, uno nunca sabe qué tontera va a salir. O Salen idea. tonteras. Sí, Ujú. Sí, tontero. Pero entonces, de hecho, cuando JC lanzó Sin Ti, entonces, por lo menos yo te escribí, te dije, Mae, vos siempre nos entrevistas, nos apoyás, nos das difusión. Mae, ¿vos quién te entrevista? Nadie, bueno. Nadie. Y fue donde Socios. yo le dije, Mae, ¿por qué no lo hacemos así? Como de un podcast al revés. Entonces, Oh, que te entrevisten. qué Y vos cosas. me dijiste, ay, está hablando con Claire también del tema y todo. Entonces, de ahí salió este episodio tan especial en el que más bien vos vas a ser el invitado. Me hace preguntas. Sí. Sí, y bueno, importante también porque vos tenés tu propio elevator pitch, que es el que hemos hablado aquí en el podcast también, a la hora de escribir la novela, de lanzarla, de comentarla, pero bueno, también desde la perspectiva de una que la ha leído, decir, no, yo tengo preguntas, yo quiero que me cuente Ay, cosas. se tiene un montón de Yo preguntas, tengo un sí, montón de cierto. preguntas. No, ni lo dudes, Sí, ni lo cierto. dudes. ¿Y vamos a No, hacer spoilers? no vamos a hacer spoilers. No. No, porque hay gente O que si no lo ha quiere leído. hacer spoilers. No hagamos spoilers. No hace falta hacer spoilers. Yo tengo una pregunta. Entonces yo Ok. puedo empezar con esa. Empecemos por- ok. Ok, y con la pregunta empieza con una afirmación y la afirmación es que la ilusión sí funciona. Yo empecé a leer Sin Ti y la protagonista de Sin Ti es una persona muy diferente a vos. Así. Claro, cuando yo estoy empezando a leer la novela, yo tengo que de conocerte tal vez un poquito menos de un año, una cosa así. Yo creo que un año, porque Bocafés fue de un año, ¿eh? Fue en junio. En junio, sí. Sí, a partir de ese momento es que nos conocimos todos. Yo ya te conocía de antes, pero por escrito, a Dani, Un evento ¿verdad? virtual tuvimos, ¿verdad? Como con el Habíamos colegio. tenido un círculo virtual con ingenieros y arquitectos, Ajá, claro. Cierto. Pero de conocernos fue como, fue como a partir de Bucafest. Ajá. Y yo me acuerdo, bueno, yo veía a los otros autores que vendían sus libros y uno veía ahí a J.C. de Calladillo y el libro La Sociedad del Sombrero y todo el asunto, ¿verdad? Sí. Sí, el Alianza mae como Andino. diciendo, uno le veía la cara de a mí no me gusta vender, a mí no me gusta vender. hablar con la gente. Ah, pero vendía bastante. La Sociedad del Sombrero y yo, bueno. Bocafés, En el primero. Ujú. Sí, claro. Sí. ¿O no? Sí, fue que me piqué con Le. Con Le. Y yo, "Mae, ¿cuántos ha vendido?" Y me hace 6 y yo llevo 4. Y ahí empezó un vacilón mae, de picarnos hasta ver quién vendía más. Vale, las Y preventas ganó, de Le. y obviamente ganó Le, bueno, Pero las preventas en los mae, eventos. 30 antes de Sí. ir más. O sea, antes Es de los que es una eventos ya locura, llegué, Le. ya Es vendí 20. increíble. Llego- o sea, ya estoy menos 20. Más, ¿sabes que ese es el primer episodio donde hay más de 2 personas? ¿No? Sí. Ay, qué raro. ¿Ves? No sé Qué de dónde bien. ver. No, aquí abriendo camino. Mira la cámara. Cuando Mira la ahorita va a lucecita sonar roja. así como, Sí, mae, qué chido, ¿eh? Qué chido, ¿eh?
Pero el asunto es que yo recuerdo muy bien, porque yo estaba en el puesto, digamos, cruzando el pasillo de ustedes, y se Así veía es, la correcto. portada de Lee con azul y la portada de JC con rojo, y se veía súper cool, se veía muy chiva, pero yo no los conocía a ninguno de los dos. Ahí ya los voy conociendo, leo La Sociedad del Sombrero, y luego fue en la Feria del Libro, ¿en dónde fue? En Pedregal. Ah, cierto. Que ahí llego yo como la más fan a decirle, ya me lo leí, y este me gustó, y este de verdad, ya yo quería como conversar un poquito sobre eso, pero todavía ahí hay un narrador en los diferentes relatos que a mí sí se me seguía pareciendo al autor, ¿verdad? Que uno ha visto, que ha conversado un poquito con él. Empiezo a leer Sin ti y Patty es otra persona. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Más que es una mujer adulta, yo estoy viendo, vamos a ver cómo funciona. En lo que vamos empezando con la lectura, en lo que yo ya empiezo a adentrarme ya en las primeras páginas, me doy cuenta que ya no estoy oyendo la voz de José. Ya desapareciste. Sí. JC se desvanece. Que no sé si eso es bueno. Y ahí yo, no, pero yo ahí es donde caí en cuenta, no, es muy bueno, porque yo ahí ya caí en cuenta de decir, ya no estoy leyendo el manuscrito de un compa, ya estoy leyendo una historia. Eso está chido. Ahí es donde yo te digo, la ilusión funciona, entonces ahí es donde va la pregunta como para ir empezando, ¿cómo fue? Mae, ¿para qué nos invita? ¿Cómo fue tu proceso de escribir, de darle voz a una persona que es muy diferente a vos? No tuve como un proceso definido. Creo que en la sociedad me pasó mucho que habían tantas voces que se me hizo como práctica, digamos. Estaba la voz del protagonista, estaba la voz de la abuela, estaba la voz de cada viejito, y aparte dentro de esas voces estaban las voces de los cuentos que contaban cada uno de ellos. Entonces creo que practiqué mucho con ese libro. Y con cuando llegué a fue súper natural. Fue como... Es ella. yo sé cómo se ve a alguien alcohólico. Yo sé cómo se ve a alguien que ha pasado por un duelo tan fuerte. Simplemente es transcribir lo que he visto, ¿verdad? Ni siquiera fue como que me puse a inventar demasiado, porque yo lo he visto. Sí, lo que hice, tal vez como parte de un proceso, fue que busqué una imagen, porque sí me inspiro mucho en imágenes. Entonces busqué una imagen, ChatGPT. Mujer de 40 años, alcohólica, fumando. Y literal salió una muchacha y yo dije, esta es la que yo quiero. Entonces la tuve ahí pegada en la compu, y siempre que escribía y me perdía o por allá le daba otra voz que nada que ver, volvía a la imagen y yo, ok, esta mano habla así, esta mano habla así. Patty habla así, ¿verdad? Debería hablar así. Se comporta así, se mueve así, fuma así, ¿verdad? Y de nuevo, cada vez que me perdía o le daba como no sé, como una voz más de chiquilla, o una voz que ya no se veía tan alcohólica, volví a ver la imagen. Y con mi editor, el que leyó eso, algunas veces me decía, yo creo que no está sufriendo tanto como se ve en la foto. Y yo, bueno, entonces corregía y le ponía más fotos, ¿verdad? Creo que si tuve algún proceso fue ese. Y bueno, también con Hailey, ¿verdad? Porque además tenemos una Hailey en diferentes momentos y en diferentes edades, que uno dice, bueno, es un rango de años corto, pero a esas edades una niña cambia mucho. Sí, Hailey fue muy personal, porque Hailey yo lo inspiré en la voz de mi madre. Entonces, mi madre pasó por ese proceso. No todo lo que pasa a Hailey lo pasó a mi madre, pero sí muchas cosas. Y yo a mi madre ya en los últimos meses yo la veía más bien como una chiquita, porque ya uno se vuelve como el adulto que cuida al papá, ¿verdad? Entonces es muy difícil verla de nuevo como el papá que te guía y todo eso, ¿verdad? O la mamá que te guía y todo eso. Entonces yo la veía como una chiquita. Y muchas cosas que yo me decía, yo quiero bailar de nuevo, eso me lo decía mi mamá. ¿Verdad? Wow. Entonces son cosas que de nuevo transcribí, porque creo que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que un escritor es un copión de la realidad, ¿verdad? Así. Copia lo que ve. Y de su propia experiencia, claro. De su propia experiencia. Entonces Hailey fue muy difícil de escribir, porque fue muy personal. Pegó muchas veces y había momentos donde yo tenía que parar porque yo estaba llorando y yo, ay, puta, ¿sabes? Entonces no podía. Editarlo fue horrible, ¿verdad? Pero creo que la voz me salió porque la tuve muy de frente todo el tiempo. No tuve que inventarme nada, básicamente. Y ahora que estás comentando todo esto de la creación de los personajes, no sabía que estaban atados en personas de tu vida real, por lo menos el caso de Hailey.
¿cuándo fue que empezaste con idea de Sin Ti? O sea, ¿ya existía la Sociedad del Sombrero? ¿Fue después? ¿Fue antes? Mae, Sin Ti, la idea de Sin Ti empezó cuando yo estaba chiquitillo, mae. Cuando mi mamá, de hecho, me dijo que había un pájaro que vivía en los bosques que perdía a la gente. Que si usted lo seguía en la noche, el mal lo perdía. Y esa idea a mí me quedó pero toda la vida. Yo quiero hacer esa historia. No sé cuál va a ser la historia, man. Y cuando empecé a hacer la sociedad, era un cuento. Pero no funcionó porque no relacionaba con ninguna otra cosa. Yo dije, bueno, esto puede ser una historia más grande. Y empecé con el final. El final que usted ya sabe cuál es. Yo quiero que ese sea el final. ¿Cómo voy a hacer para que llegue ahí? Entonces... Lo hiciste al revés. Hice al revés. Por primera vez lo hice al revés. Pero yo creo que eso es interesante porque hay una escena que es la que catapulta todo, solo que en este caso te vas como en ingeniería inversa. Sí, exacto. Y a mí no me gusta hacer eso, porque a mí me gusta como sorprenderme cuando voy escribiendo. Entonces yo me invento unos personajes y una situación. Entonces, ¿a dónde me van a llevar? Entonces yo me voy, hay cosas bla, bla, que no sé ni qué van a pasar. Y llega un final que yo no sabía que iba a llegar. Pero en ese yo quería que llegara ese final. Entonces tuve que empezar al revés. Que fue un reto interesante. Sí, claro. Porque nunca lo había hecho así. Pero aún así yo creo que había sorpresas porque en el contexto... A ver, cero spoilers. Yo voy a evitar todo tipo de spoilers. Si usted quiere, pues haga los spoilers, pero yo no los voy a hacer. Ahí la trompeta. Sí, hacemos el pe. Pero sí hay personajes que surgen a lo largo de la historia que dan para ramificaciones inesperadas. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso también es interesante porque tenés un abanico de personalidades en un espacio donde decís cómo esta gente se aguanta en esta mesa en la que están comiendo, por un lado. Y por otro lado, que logras, que me pareció algo lindísimo en el transcurso de leerla, establecer para las personas que han leído La Sociedad del Sombrero el decir, hey, estamos en el mismo universo. Sí. Y eso es chiva. Sí. Y eso yo lo quise tirar desde el principio. Yo quiero que todos mis libros tengan algo de la sociedad. O sea, que estén en ese universo Marvel, pero el universo de la sociedad. El universo JC. Exacto, sí. Que siempre quiero tirar algo y de alguna forma mi idea a muy larga escala o no sé, es que todos los libros que yo saque en mi vida sean un cuento de un libro más grande. Qué bien. ¿Entiendes lo difícil que puede ser eso? Sí. Demasiado. Entonces me gustaría que fuera algo así. Entonces para eso ocupo crear un universo, pero nadie sabe de eso. Solo gente como muy picky, como usted que se da cuenta de eso, como que se da cuenta. Gente que lo han leído que ni siquiera se dieron cuenta que eso pasó, ¿verdad? Entonces... Pero sí. la historia funciona sin eso. O sea, la Exacto, historia sí. sin eso funciona. Es innecesario, pero es muy chiva. Porque para la gente que lo descubre es chivísima. Yo a usted se lo puse cuando estaba leyendo el manuscrito y yo puse a lápiz en el margen, la multitud enloquece, porque yo dije, ¡ay, aquí está! Pero alguien que no lo conozca, que no lo sepa, igual no estorba, no se siente forzado y no es necesario para la historia. La historia es buena, la historia se levanta sola. Sí. Y lo chiva es que también, lo chiva Matorran, es que ahí hay un personaje de la sociedad que juega un papel importante en esta novela, pero ese papel que juega es parte de su propia historia. Entonces puede ser que en el siguiente libro se vaya a desarrollar más la historia de esa persona o que esto sea la antesala para una historia solo de él. Porque en este caso de este personaje en particular yo quedé con preguntas. Sí. No, hay preguntas pendientes. Sí. Y una pregunta a vos como autor y a vos como lectora. Vos leíste obviamente primero La Sociedad del Sombrero y luego Sin Ti. ¿Crees que si alguien lo lee en el otro orden y después te pregunto vos igual, percibiría igual la misma conexión o no es tan evidente? ¿O sentís que sí hay que leer primero La Sociedad para luego agarrar el de Sin Ti o en cualquier orden se lograría? Para tener esta experiencia que yo te estoy describiendo, el orden sí fue importante. Ok. Sí. No, vos igual, o sea, sí. hay que leerlo en ese puede orden. que lo agarre y diga, mira, este más el que estaba ahí, pero muy difícil. Lo que muy pasa sutil. es que si lo lees en el orden inverso y haces de cuenta que estamos hablando de la misma persona, al leer Sin Ti, ya tenés spoiler cuando estás empezando a leer el cuento en la sociedad. Sí, también. Bueno, Eso es cierto, hay un spoiler. Los lectores y las lectoras de JC, La Sociedad hay que ir en orden. Sin Ti. No, pero a ver, igual es sutil. Tampoco es que se sabe. Lo que pasa es que el personaje tiene el nombre, ¿verdad?
pero puede ser que uno no lo reconozca y diga, es otra sí, creo que persona. eso no es spoiler, podemos decir quién es, que es el de... Es Hugo. Es Hugo, el del cuento Ella. ¿Sí? Ajá. Es el cuento, ¿no? Y ese personaje creó demasiado odio entre la gente que lo leyó por Vos dijiste, yo necesito seguir capitalizando sí, este odio. Tiene que sacarlo. Este man yo lo voy a sacar, man. Este man lo va a sacar. Y fue el único de la sociedad que saqué. Que se repite. Que se repite. Ah, ok. Sí, porque tiene mucho potencial. Porque la gente lo odió tanto que tiene que sacar algo más. Y si lo lees al revés, no vas a entender qué pasó. Ok. Sí. Está bueno saber. Algo que también a mí me llama mucho la atención, porque ahora me contestaste un poco la pregunta que tenía en mente, porque tuviste una imagen de Patty, o sea, literalmente creada por inteligencia artificial, pero tenías una imagen. Algo que me llama mucho de tus dos portadas es que aparecen personajes. O sea, en la pura portada. O sea, hay otras portadas que son diseños o objetos o lo que sea. Pero entonces, ¿cómo haces vos? O sea, vos tenés entonces una imagen de cómo son tus personajes cuando los escribís. Así. Y entonces en el caso de Patty, porque entonces me imagino que la imagen que tenías era la cara. Ajá. Pero en tu portada no está la cara, estás cuerpo completo. ¿Cómo hiciste eso para proyectar en tus portadas personajes? Es que en mi caso yo no me imagino mis personajes tan detallados como para poder... Sí, yo soy demasiado visual, man. Entonces, incluso Hailey, el otro personaje, también es una imagen que vi en internet y demás. Ajá. Y yo las veo. Y con esta portada, es que esta portada es una escena del libro. Es una escena del libro, entonces... Cuando yo estaba haciendo la portada, habían varias escenas, que era cuando ellos estaban caminando en el bosque, que te enseñé, que había un perro por allá, en el libro había un perro, tal vez poner al pájaro. Pero esta escena me pareció tan chiva, que yo dije que chiva sería que la gente cuando leyera el libro y leyera esa escena, viera la portada y diga, esto es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Creo que es muy a lo que hizo Lee, ¿verdad? Con el primer libro. Que era que tenía mucha relación con la portada, ¿verdad? No tanto así como lo que hizo Lee, pero sí que diga, ok, esto es lo que estaban haciendo. Pero es interesante porque la escena es muy emotiva, o sea, tiene una carga afectiva y psicológica muy fuerte, pero también porque hay mucho de thriller psicológico en tu novela, pero tu novela no es una historia de época. No es una historia de época, es una historia moderna. Sí. Y sin embargo, uno puede reconocer la escena en el contexto de la historia, pero alguien que no sepa nada sobre Sin Ti ve esa portada y piensa que es una historia de época, ¿verdad? Del siglo tal. No, es una historia moderna. Es cierto, sí. Pero luego uno la lee y uno dice, sí, claro, la portada. No sé, bueno, si la notaba, a mí no me gusta hacer como las cosas normal. O como que... Me gusta ser anormal. Sí, me gusta ser raro. Es costumbre de los autores y de las autoras. Eso nos pasa. Entonces, si usted piensa que va a ir a alguna parte, ¿verdad? Yo quiero que usted llegue a otra parte. Okay. Como engañar a los lectores. A mí me gusta hacer eso. Entonces, sí, parece una portada de época, es una historia de época, pero cuando lee la historia dice, ok, si era una época... Pero está Waze. En cierta parte había una época en esta escena, pero no. Pero no es la trama, pero la razón por la que es de época es terrible. Ok. Ya. Entonces, eso es lo que a mí me gusta hacer, como jugar con las expectativas. Y bueno, yo aclaro, no he leído todavía el libro, entonces soy como el contrapeso de Claire como lectora ávida, y yo soy el que más bien estoy aquí como ok, lo quiero leer, pero además quiero como conocer más del libro. He escuchado mucho eso, o sea, que hay temas pesados, o sea, toca temas reales, porque la vida no siempre es sencilla, no siempre es fácil, pero también he escuchado lo mismo con la Sociedad del Sombrero, o sea, que también hay ciertos temas así que tocas. Entonces, ¿cuáles temas son reincidentes entre tus dos novelas y por qué? O sea, ¿por qué es que tocaste esos temas en tus dos novelas? Temas reincidentes. O sea, como si es, no sé, la pérdida o... Creo que la vez pasada hablamos mucho de nostalgia en la Sociedad del Sombrero. Sí, hay mucha nostalgia, mucha tragedia. La tragedia creo que es lo que más... es el común denominador siempre en todas mis cosas. No hay un tema específico. Yo creo que aquí se tratan temas muy difíciles, por ejemplo, homofobia muy fuerte, que no se trata en la sociedad, no se trata la homofobia, si no me equivoco. En la sociedad se habla mucho como de abuso tipo padre a hijos, ¿verdad? Aquí no se habla de eso. Aquí se habla mucho de como
Ya, bueno, tal vez enfermedades mentales, ¿verdad? Esquizofrenia es algo lo que más se repite. Que una persona me hizo un comentario que no le gustó la novela porque los esquizofrénicos no son así, siempre. Yo, pero a veces sí. Sí, sí. A veces sí, para el caso de esta novela sí es así. Ajá. ¿Verdad? En el caso de la historia, que creo que fue el pasillo 12, que es donde hay una persona con enfermedad mental, ¿verdad? Se necesitaba que fuera así, ¿verdad? ¿Por qué esos temas? No sé, mae. Realmente no sé, porque esos temas siempre los tengo en la mente. Creo que me parecen muy interesantes y muy tristes, mae. Todos esos temas son muy tristes. Por ejemplo, en la sociedad, en el cuento del gallo, es muy triste esa realidad de tener a alguien abusador en la familia y demás, ¿verdad? Me parece muy, muy triste, y yo lo que escribo son cosas así, tristes. Entonces, no me gusta escribir cosas de mentira. Creo que la realidad tiene demasiada tragedia como para inventarse más, ¿verdad? Y de hecho te hago esa consulta también porque, o sea, son temas pesados, difíciles, y siento que se requiere de una pluma muy particular y de alguien que tenga una sensibilidad muy particular para poder tocar esos temas. De manera que no se convierta en algo, digamos, que repulsivo para el lector o lectora, pero también que, como decís vos, que la persona a veces va a percibirlo desde su propia experiencia y va a decir, es que así no son, o así sí son, y yo lo siento, pero entonces de verdad te preguntaba por eso. Me llama mucho la atención que siento que vos sos un autor que lo ha logrado muy bien, porque he escuchado muy buenos comentarios. Gracias, man. Sí, sí ha provocado cierta repulsión de alguna gente. Por ejemplo, en la sociedad, con ella, con el cuento de ella, madres divorciadas me han dicho, yo odié esa vara y yo te detesté porque yo me sentía, eso me pasó, y yo fui la mujer en ese caso, y fue terrible, ¿verdad? Y en personas homosexuales me han dicho, ¿qué es esa vara? ¿Cómo vas a poner ese discurso de odio? Y ya fue el personaje, sí, ¿verdad? Sí. Lo vi necesario en el momento. Entonces, el tema de la infidelidad es uno que reincide también, desde el dolor que causa, desde el trauma que genera, sí. ese también está retratado. Y yo creo que eso es importante. Yo cuando la leí te decía, mira, es que sobre el tema de la muerte y sobre ciertos temas, pero al mismo tiempo es una novela. No está buscando explicar ni está buscando posicionarse desde lo moral con estos temas, está buscando presentarlos. Sí, no estoy intentando convencer a nadie en ningún punto de vista. No, ¿verdad? Pero los personajes cobran su propia, vida. ¿Sí? Entonces, eso que vos decís, o sea, para mí es suficientemente críptico el saber si es que este personaje, o sea, ese discurso de odio que vos decís, yo me pregunté, pero yo creo que es lo que uno se pregunta siempre que ve un trabajo de arte, ¿verdad? Un trabajo creativo. Yo me pregunté, ¿y esto es lo que JC piensa o es solo lo que el personaje piensa? Y no te lo dice. Y yo creo que esa es parte de lo importante de hacer arte. Presentarte esos universos desde estos personajes donde no necesariamente es el autor tomando postura, sino diciendo, esto es lo que está pasando con esta gente acá. O sea, sí, y se explica que ese personaje piensa así por una razón muy específica. Ajá. Y se explica en el libro por qué es que piensa así. Y se explica la posición de ese personaje y cuál es la respuesta de otro personaje. Pero me han criticado por esos comentarios de odio, pero no me han dicho nada de la oposición del otro personaje, ¿verdad? Entonces es como... Es vacilón, que es lo que llama más la atención, ¿verdad? Digamos, en ese personaje hay mucho suicidio, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Lo que hablan es de la homofobia. Pero yo sí, yo fui la que te dije, ¿y qué pasa con esto? Las personas que me han criticado esa parte, ¿verdad? No me mencionan. Es como, creo que Stephen King lo decía como con el libro de Edith, del payaso, que todo el mundo habla de la escena final cuando todos tienen sexo entre ellos, pero nadie habla de que hay un mae matando chiquitos, ¿verdad? Porque eso llama más la atención que lo otro, ¿verdad? Es un tema cultural, supongo, mae, o es un tema de, no voy a decir moda porque no es moda, pero es como qué es lo que llama más la atención en este momento. Bueno, y de pronto también porque el contexto de la novela no te ubica de manera específica en lo geográfico, pero yo de pronto digo, estamos en Costa Rica, estamos en Estados Unidos, ¿dónde estamos? Y dependiendo de eso, como yo no lo tengo tan claro, yo me quedo pensando, estamos hablando también de temas de racismo, estamos hablando de temas de sexismo, estamos hablando de temas de homofobia, pero el hilo común son historias de trauma, son historias de muchísimo trauma en todos los personajes. Sí.
hay digamos, el desenlace de la pareja de homosexuales. Es muy triste, pero es algo que realmente pasó. O sea, yo conocí una pareja que pasó por eso. Y así terminaron ellos, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque así sucedió. Y yo digo, es que sí, así es. O sea, es una historia. Digamos, si la pregunta es, si yo pienso eso, pues, no, obviamente yo no pienso eso. Esa no es mi postura para nada, ¿verdad? Pero la postura fue la postura de ese personaje. Claro. Y entonces, esta es novela completa. O sea, no son relatos. Novela, ¿Cómo te fue en esa transición? O sea, porque eso lo habíamos hablado la vez pasada, como que uno, si solo ha escrito relatos, uno dice, ahora, ¿cómo hago para escribir 300 páginas? Y si uno solo ha escrito novela, ¿cómo hago para ser conciso y proyectar o dar a entender un mensaje en pocas palabras? Entonces, ¿cómo fue ese cambio? Lo que me costó fue como bien alargarme, porque ya quería cerrarlo, lo cerraba muy rápido, y yo, llevo 90 páginas, ¿verdad? Entonces es como alargarme y también decidir en qué alargarme, digamos, como si le doy más páginas a este personaje o más páginas a esta situación, se puede volver más bien pesado, se puede volver aburrido. La parte media de un libro es como la más difícil porque hay que mantener al lector enganchado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le meto más, verdad? Eso fue lo que más me costó, pero ahora que lo hice, no creo que pueda volver a cuentos, man. ¿En serio? No creo. Qué vacilón. Sí, siento que me va a costar demasiado cerrar una historia en tan pocas palabras. Poquito, sí. ¿Vos has escrito novela, cuento, ambos? A ver, más o menos. Es poesía, además. Es que sí, mundo, el fuerte mío es la poesía, entonces el fuerte mío ha estado en textos cortos, que para hacer texto poético más bien a veces son un poco largos. Pero sí, Alaya Tierra de Dinosaurios es una novela para niños. Okay. Entonces, aunque sí tiene un compendio de relatos, sí están concatenados en una sola historia, pero es para un público infantil. Entonces, no necesariamente me pude dar el permiso de una historia tan extensa, ¿verdad? Sí tengo el esquema de una novela que algún día me gustaría trabajar y el que estoy trabajando ahorita, que sí, no, pero yo sé que sí, pero ese todavía existe únicamente en esquema. Augurios, ese sí es relatos, ese sí es de relatos y ese ya sí casi sale. Ya casi sale. Ya estamos, bueno, continuará. ¿Eso ha salido algo de eso? Yo tengo más información. ¿Salido algo de eso? No. Pero tengo más información. Qué bueno. Queme esa vara que usted tiene. Eso ha evolucionado ya. ¿En serio? Sí, pues mira sí. Qué buenos relatos. Hay uno de una trenza. Ajá. Que literal tenés el dibujo de una trenza y tiene ciertos parrafitos y van dibujando una historia. Bien. Mira qué bravo. Tengo que aprovechar para hacer un anuncio publicitario que Uber Eats, nuestro patrocinador, está próximo a llegar. Entonces, en 2 minutos. Esta conversación está patrocinada por Uber Eats. Sí, no, ¿y cuál es? ¿Cómo se llama el chino? No sé. Comida china. Buen sabor. Sí. ¿Quieren comer aquí, no? Te manda. Este es el jefe. Sí, no sé. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Tienen hambre? No, es que el podcast es de nosotros hoy. Es nuestro estudio. Es cierto, entonces, no, comamos afuera. Por acá no se puede ensuciar nada. Me gusta. ¿Por qué? Volveremos. Porque es nuestro equipo. Pero podemos comer y hablar. ¿O quieren comer? Pero con chino. Está complicado. Sí. Pausita. Volveremos. Después de este corte comercial. Regalito. Ya estamos grabando, ya hay evidencias. Sí, claro. Todo queda. Yo nunca aviso cuando estoy grabando. Mira todo lo que dijo Daniel ahora. Al inicio. ¿Y estaba grabando? Sí. Cualquier cosa que uno diga puede ser usada en su contra. Bueno, estábamos entrándole al tema de editoriales y antes de hablar más de eso, porque yo sé que hay preguntas. No, es que yo tengo una pregunta. De la historia. Que es que la protagonista es editora. Ajá. Ella trabaja, ella revisa libros. Sí. Para una editorial. Entonces, cuando yo estaba leyendo y sobre el proceso de ella de revisión y de todo eso, yo creo que yo al margen te puse noticas, ¿verdad? Como, aquí hay un cambio, ¿verdad? Ajá. Viéndola a ella como editora y en su proceso, a ver, ¿qué es lo que estás compartiendo acerca del mundo editorial de la protagonista, acerca de cómo serías vos como editor? Yo creo que la vida que tiene ella es como el sueño de todos nosotros, ¿verdad? Ser editor y ella que tiene su propia empresa y que se dedica solo a leer libros y que lee tanto que ya sabe cuál es bueno de buena primera y también ella tiene algo que es, aunque el libro sea malo, siempre le responde, cosa que no hacen, ¿verdad? Creo que
es como un sueño de que chiva que fuera así, o que chiva tener ese trabajo. Pero nada más. Eso es todo. Pero repetime cómo pronuncias ahora. No es Oraculi, es Oraculi. Oraculi. Ajá. Oraculi Editorial. Ajá. Que es bajo el sello en el que publicaste. Contanos, o sea, la decisión de que ahora estás con Oraculi, a qué se debe el cambio, qué puertas visualizas que te puede abrir, porque hemos hablado un poco de lo que es el proyecto Oraculi y veo que, o sea, es el primer paso sin ti en este sello. Y yo nada más quería mencionar rápidamente que con el logo de Oraculi había un sombrerito Sí, rojo. rajado. Sí, sí. Digamos, Oraculi lo que sale es como una editorial, pero les comentaba, creo que a usted también lo comenté, que es más que todo como una asociación entre escritores para no darnos por la nuca entre nosotros. Entonces nace de una mala experiencia con otra editorial donde me dieron por la nuca, donde no me dieron lo que me prometieron. Y la idea de esta editorial es que sea como un puente entre lo que necesita el autor y lo que yo conozco que otra gente le pueda ayudar. Entonces, sí es mío, ¿verdad? Pero más que todo yo lo que hago es simplemente buscar a gente que pueda hacer buenos libros sin cobrarle un 60% más de lo que cobraría un ilustrador, solo para yo cobrar como editor. Ok. ¿Verdad? Tampoco yo es que me voy a poner a editar porque no soy editor, ¿verdad? Pero sé gente que sabe de eso, entonces les puedo guiar, digamos, un mae que sea bueno, no sé, usted va a tirar un libro de poesía, sé que Álvaro es bien bueno en eso, entonces te puedo guiar por ahí, digamos que usted no sepa, ¿verdad? Es como también, una red. Es como una red, pero también con sus proyectos, tipo, tal vez no tan pichudo como Bucafest, ¿verdad? Pero sí entendiendo de que lo que más le duele a un escritor ahorita es la falta de mercadeo que hay, ¿verdad? Correcto. Entonces sí hay varios proyectillos para Oraculi a nivel de mercadeo, para tener contactos con otros países, que no solo es que el alemán no me publica, el alemán no me vende, no me da espacio, sí. No me da espacio, sino es como, bueno, ¿cómo hago para estar en México? ¿Cómo hago para estar en Colombia, que se mueve mucho? Argentina, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo hablar con George Landon para ver cómo hizo para llegar a España? ¿Verdad? Y sin la intención, y digamos, siempre lo he dicho, digamos, Oraculi es sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo hago yo para darle a todas las personas que quieran, que yo considero buenas, ¿verdad? Y que estén interesadas y que hagan un buen trabajo, la posibilidad de poder poner su nombre en otros lados, ¿verdad? Que es lo que aquí no hay, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí no hay. Sí. Y de hecho, devolviéndote la maldad que me hiciste en la entrevista tras anterior, que hablando en la primera, hablando de Bucafest, que yo le decía, sí, este proyecto, que es la idea, no sé qué. Me hace pero ¿por qué lo hace? Yo porque me gusta, ¿verdad? El espacio y ayudar. Y me dice, no, pero ¿por qué? No puede ser que usted quiera ayudar gente, ¿verdad? No puede ser posible que usted sea así. ¿Cuál es la agenda oculta? Exacto, usted tiene que ser egoísta. Entonces, sin fines de lucro, conectar a gente, autores, para que tengan buenas experiencias desde la primera. ¿Por qué? Creo que es muy parecido a la respuesta que me diste. Es como, he hablado con muchos autores que han pasado por una experiencia muy parecida. O eso, me cobran 10 rojos para poder yo vender mi libro, o me hacen un trabajo súper cochino, o me sacan los ojos con expectativas que no se realizan, ¿verdad? Y yo creo que así como amo la escritura, amo los libros, y hay mucha gente aquí muy buena, que merece un buen trato, que merece una buena experiencia, y yo, ¿por qué tengo que sacarle plata a eso? Y como decías ahora cuando estábamos comiendo, tengo demasiado estrés en mi vida como para intentar sacarle una ganancia a esto que me genere estrés, porque si no saco el margen. Entonces yo prefiero hacerlo como ¿cómo es la palabra? Ad honorem. Ad honorem. Y saber que me gusta ayudar a alguien y sé que esa persona tal vez va a estar satisfecha al final. Y si no está satisfecha, hacemos algo más para que esté satisfecha, ¿verdad? Entonces por ahí va la idea. Y digamos, la fe que le tengo al proyecto es que mi libro lo saque con eso, ¿verdad? O sea, no use a otra persona como conejillo de indias a ver qué me sale. Lo seguí tirando con el mío, ¿verdad? Y ya está abierto. O sea, si alguien quisiera... sí. Ok. Página y todo. Muy bien. No, y la página muy bien. La página muy bien, la experiencia. Porque sí, yo dije, JC obviamente me va a regalar un libro, ¿verdad? Y me lo va a enviar además. Uno entra a la página y se da cuenta que la experiencia de usuario de la página es muy fluida. Usted lo compró, pero usted no tenía que comprarlo, usted se lo iba a regalar. Pero se lo compró.
se reciben simpes al... Exacto, la devolución. O sea. Está bien, está bien. No, usted tiene el número de Claire, man. Sí, bueno, eso sí, siempre. Pero No, sí. pero a ver, el punto es, bromas aparte, que la página está muy bien Ajá. pensada, la experiencia de usuario está muy bien. Entonces, digamos, yo no voy a decirle, yo te hago la página, autor, y te regalo otras, pero yo te enseño cómo hacerlo. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo te enseño cómo es posible que te tiren un libro y no te registren el derecho de autor. Por lo menos que te digan que hay que hacerlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Ujú. Eso es parte de la guía. Entonces, oraculi creo que en latín significa como un guía. Ujú. Eso es todo. Está muy Es un chévere. oráculo. Sí. Es un oráculo. Muy bien. Muy bien. Por ahí va, por ahí va. No, yo creo que toda esa parte es importante porque sí, hay toda una cuestión del mercado literario, hay toda una cuestión de dar a conocer el talento que hay aquí cerquita, ¿verdad? Es que a veces a uno le cuesta